Y ahora sí, mi querido Roy, hace ratito te presenté, estábamos muy emocionados, Roy Campos, porque estábamos hablando del Amlover, esta medición de la felicidad, la propuesta de ese señor, de esa lumbrera que es Lord Molécula todas las mañanas y que le dice, ¿cómo ve, presidente, si medimos la felicidad? Y esa medición no la vamos a llamar Mitofsky, no la vamos a llamar de las eras, no la vamos a llamar nada de eso, que se llame Amlover. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Reímos, lloramos, no sé, ¿qué hace? Nos drogamos, sacas tú el gallo, lo saco yo, ¿qué onda? No, lo que pasa es que ya están en un nivel de ¿qué importa? A ver, ¿qué importa? O sea, ¿pueden burlarse más? Yo creo que ya no. Entonces ya, ¿qué importa? ¿No? Ya no creo que... De hecho, fíjate, hemos hablado... Todos los países del mundo han reaccionado en forma distinta ante la pandemia. Sí, sí. En comunicación política. El presidente López Obrador ha reaccionado en un esquema de López Obrador polarizo. Fíjate, en plena pandemia me he peleado con empresarios, con medios internacionales, con calificadoras, con la Suprema Corte por la decisión de los sueldos, con los medios, no importa, es un pleito permanente cuando en otros países llaman a la unión. Simplemente ve a Angela Merkel diciendo es la peor tragedia desde la Guerra Mundial, se necesita la unión. Aquí no, aquí se ha continuado con una comunicación política de pleito. Y bueno, así que ¿qué importa pues que lo hayan hecho? Y en medio de esto, Roy, ¿vale la pena medir la felicidad? Es decir, esto es un distractor, esto es un qué, pensando en el contexto que estás planteando. A ver, no es un distractor, pero es una forma de sacarle la vuelta que solo le digan del PIB, porque a final de cuentas no va a cumplir con su famoso 4%. El primer año no creció, en el segundo se va a derrumbar, en el tercero no alcanza a recuperarse del derrumbe. Es decir, el PIB va a ser una medida que en su sexenio lo persiga como malo. Y entonces él le saca la vuelta. Ahora, no es una postura nueva. Cuando era jefe de gobierno, recuerdo en esas mañaneras que le preguntó un reportero, le dijo, ¿qué se siente estar bien evaluado? Porque llegó a tener evaluaciones de arriba de 80%. Y él contestó, no me basta que me aprueben, quiero que sean felices. O sea, este argumento lo trae desde hace siempre, pero ahora medir la felicidad es un argumento subjetivo, ¿no? En cambio, medir el PIB es un movimiento concreto. Son datos Yo creo que concretos, sí. le dio de malo a decir la felicidad. Hay que medir otras variables, sí. Cómo se distribuye el ingreso, que ya lo mide el INEGI, ¿no? Lo mide la distribución del ingreso cada 2 años con la encuesta ingreso-gasto. Hay que medir cómo se reduce la pobreza, ya lo mide el Coneval. El Coneval que estima que este año crezcan más de 6 millones los pobres. O sea, hay que medir otras variables, no solo el crecimiento, en eso tiene razón, pero ya se miden. Entonces él dijo, júntenmelas todas en un índice. Bueno, en el que le junten hoy sale mal. O en el que le junten, se va a crear pobreza, se va a crear desempleo, vamos a dejar de crecer. Lo que se mida sale mal. A menos que mida cosas como cuántas becas he dado, como una medida de... ¿no? Entonces, entre más becas dé o entre más programas sociales dé, voy a salir mejor en el índice. Okay. No, de eso no se trata. Muy bien, a ver, le entramos a tu 16ª encuesta nacional del coronavirus en México. ¿Qué datos, Vaya datos y qué buenas preguntas hiciste. ¿Qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? ¿Qué te respondieron, Roy? ¿Cómo anda el miedo? Primero, ¿por qué empecé a medir desde siempre esto? Porque yo dije, cuando nos saquen a la calle, tiene que ser no solo cuando la curva de contagios baje, claro, sino también cuando el miedo baje. Claro. O sea, no me pueden decir, ya salte a la calle cuando la gente tiene más miedo. O sea, en ese sentido, dije, yo siempre voy a encontrar, y yo esperaba al final que la curva de miedo bajara en el momento que el gobierno dijera, ya es hora de salir. Entonces poco a poco el miedo se pierde. Pero resulta que en las últimas semanas, las últimas 2 semanas, la anterior y esta, los números han sido muy malos. Y entonces, al ser los números malos y el gobierno enredarse en la explicación, que si la letalidad, que si los muertos son los acumulados de tiempo, no ha explicado bien. Eso ha hecho que el ciudadano vea cada vez más cerca el virus de él. Es decir, es el momento cuando la pregunta es, ¿qué tan cerca de ti está el virus? Es cuando más alto está el virus cerca de mí. ¿Qué tanto miedo tienes de infectarte? 81%, más de 8 de cada 10 dice me da miedo infectarme. Sí. ¿Y qué tanto miedo tienes de morirte?
una medida que está 67. sobreestimada. ¿Por qué? Porque no es para morirnos tanto, Sí, pero claro. 67%, 2 de cada 3, dicen me da miedo morirme del coronavirus. Pero otro dato, te voy a decir para mí el dato principal de la encuesta. Cuando pregunto los mitos, a ver, mito, esto es algo que China creó por ahí. 17% dice, sí, es un complot chino, ¿no? Fíjate. O esto, nos están ocultando datos. Sí, alguna gente piensa que nos ocultan datos. Pero la pregunta que yo quería medir es, ¿el virus existe o no existe? Bueno, el 27% dice, no existe el virus. No cree. O sea, no cree que existe el virus, el 27%. Eso es por lo que están de repente mercados llenos, por lo que la gente hace fiestas, porque chavos y jóvenes y gente dice, no existe el virus. Entonces, si no lo ven, no existe. Sí, claro. Y si los muertos solo están en la televisión, no existe el virus. Sí. Y hay comunidades en donde de repente alguien se enferma y hay gente dice, pues es una gripa, que no le dan virus. Bueno, o hay comunidades que se organizan para ir a la casa del alcalde para evitar que se saniticen y entonces se genera la violencia y las noticias falsas, la infodemia hace de las suyas. Mi querido Roy, te agradezco muchísimo haberte conectado con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Vamos a consultar tu encuesta en el sitio de Mitofsky. Muchas gracias, querido. Hasta luego, Nacho. Gracias.